El viento soplaba con fuerza sobre el mar de Galilea. La noche había caído, y las sombras se extendían sobre las aguas agitadas. Las olas, cada vez más violentas, chocaban contra la pequeña barca en la que Jesús y sus discípulos cruzaban hacia la otra orilla. Los hombres, experimentados pescadores en su mayoría, habían enfrentado muchas tormentas antes. Pero esta era diferente. Esta no era una simple tormenta pasajera. Era una furia desatada, un caos imparable, una amenaza mortal. Los discípulos luchaban por mantener el control del bote. La madera crujía bajo la presión del agua que entraba sin cesar. Sus rostros reflejaban el terror. Era como si la tormenta quisiera tragarlos enteros. Y, en medio de todo esto, Jesús dormía. Dormía profundamente, como si nada estuviera ocurriendo. Pedro, empapado hasta los huesos, miró a Juan con desesperación. «Despiértenlo», gritó sobre el rugido del viento. Juan y Santiago se apresuraron hacia Jesús y lo sacudieron con fuerza. «Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. ¿No te importa que perezcamos?» Jesús abrió los ojos lentamente. Su expresión era serena, sin miedo. Se incorporó, miró a su alrededor y, con calma, se puso de pie en la barca que se movía de un lado a otro, como si fuera a volcarse en cualquier momento. Y entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. Extendió su mano y habló con autoridad. «Calla. Enmudece». Y de inmediato, el viento se detuvo. Las olas cesaron. El mar, que momentos antes surgía con furia, se convirtió en un espejo de cristal. Un silencio abrumador llenó el aire. Los discípulos, aún jadeando por el miedo, se miraron unos a otros. Sus corazones latían con fuerza. El poder de Jesús era real. Era innegable. Habían visto milagros antes, pero esto era diferente. No se trataba solo de sanar enfermos o multiplicar panes. Él tenía poder sobre la naturaleza misma. Jesús los miró y les hizo una pregunta que resonó en lo más profundo de sus almas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Las palabras de Jesús eran como un eco en sus corazones. ¿Por qué tenían miedo? Habían caminado con Él, habían visto su poder, habían escuchado sus palabras llenas de vida. Y, sin embargo, cuando la tormenta llegó, dudaron. Esta historia no es solo un relato del pasado. Es una representación de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que las tormentas nos ahogan? Que los problemas nos superan, que no hay salida, que estamos solos. Nos desesperamos, entramos en pánico, intentamos controlar la situación por nuestras fuerzas. Y Jesús sigue ahí, esperando que confiemos en Él. Porque la verdad es esta, Él nunca nos abandona. Aun cuando parece que está en silencio, Él sigue en la barca con nosotros. Tal vez hoy sientes que estás en medio de una tormenta. Tal vez las olas de la preocupación, la ansiedad o el miedo te están golpeando sin cesar. Pero escucha bien, Jesús está en tu barca. Y cuando Él habla, la tormenta se calma. Es momento de preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe? Si crees que Jesús tiene el poder para calmar tu tormenta, escribe en los comentarios, confío en Dios. Los discípulos aún respiraban agitadamente, sus corazones golpeaban con fuerza contra sus pechos. Sus ropas empapadas se pegaban a sus cuerpos y el agua goteaba de sus cabellos en mechones desordenados. Sus mentes no podían procesar lo que acababa de ocurrir. Habían presenciado lo imposible. No era un truco, no era una casualidad. Era el poder de Dios en su máxima expresión. Pedro apretó los labios con fuerza. Su mirada recorría el mar, que ahora era un espejo de quietud absoluta. ¿Cómo era posible? Un instante antes, estaban al borde del desastre. Un segundo después, la paz más absoluta reinaba a su alrededor. Era irreal. Como si la tormenta nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño. ¿Quién es este?
Susurró Tomás con la voz quebrada, apenas audible entre el sonido del agua escurriéndose entre los hemos. Nadie respondió. Nadie tenía palabras. Sus mentes se debatían entre el asombro y el miedo. Porque si Jesús tenía ese poder, entonces no era solo un maestro, no era solo un profeta. Era más. Jesús permanecía en silencio, su mirada serena, pero profunda. No nos reprendía con dureza, pero sus palabras seguían resonando en el aire como el eco de un trueno lejano. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Era una pregunta que cortaba el alma. Porque la respuesta era obvia. Habían tenido miedo porque, en el fondo, no habían confiado plenamente en él. Habían creído en su poder hasta que la tormenta llegó. En la calma, seguían a Jesús sin dudar, pero en la tempestad, su fe se tambaleó como la barca sobre las olas. Y entonces, un pensamiento aterrador golpeó sus mentes. ¿Cuántas veces más dudarían? ¿Cuántas pruebas más necesitarían para creer sin condiciones? Juan, el discípulo amado, bajó la cabeza, sintiendo una punzada en el pecho. Él lo amaba, pero ¿era suficiente amarlo? ¿O debía aprender a confiar más allá de lo que sus ojos veían? El bote siguió su curso sobre el agua tranquila y en el cielo las primeras estrellas empezaban a brillar. La tormenta se había ido, pero el impacto en sus corazones quedaría marcado para siempre. Y así es en la vida. ¿Cuántas veces nos encontramos en medio de tempestades que parecen insoportables? Problemas financieros, enfermedades, traiciones, fracasos. Las olas nos golpean sin cesar y sentimos que nos hundimos. Nos aferramos a nuestras propias fuerzas, buscamos soluciones desesperadas, intentamos amar con todo lo que tenemos, hasta que nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Y entonces, en nuestra desesperación, clamamos a Dios: Señor, ayúdame, estoy al borde del abismo. Y Él está ahí. Siempre ha estado. No se ha ido, no nos ha abandonado. Solo espera a que confiemos. Porque aquí está la verdad: la fe no es solo creer cuando todo esté en calma. La fe verdadera se demuestra en la tormenta. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos. Y hoy, mientras lees esto, tal vez sientes que el viento está soplando fuerte en tu vida. Tal vez sientes que el agua está llenando tu barca y que en cualquier momento te hundirás. Tal vez estás mirando alrededor y preguntándote: ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece que duerme mientras yo me ahogo? Pero escucha esto: Dios nunca duerme. Él sigue en tu barca. Él sigue teniendo el control. Y cuando sea el momento, cuando todo parezca perdido, hablará con autoridad sobre tu tormenta y el mar se calmará. Pero aquí está el reto: ¿puedes confiar en Él incluso antes de que la tormenta termine? Si crees que Jesús tiene el poder para calmar cualquier tormenta en tu vida, escribe en los comentarios: mi fe está en Dios. Los discípulos seguían sentados en el bote, sus mentes atrapadas en un torbellino de pensamientos. Todo había cambiado en un instante. La furia del mar se había disipado, las olas embravecidas se habían rendido ante una sola orden, y el viento, que hacía apenas unos minutos rugía con una furia incontrolable, ahora era un susurro apenas perceptible. Pero el verdadero cambio no estaba en el mar, sino en sus corazones. Ninguno de ellos podía negar lo que había sucedido. Jesús había hablado y la tormenta había obedecido. No era un truco, no era coincidencia. Era un poder absoluto, una autoridad incuestionable. Un poder que solo Dios mismo podía tener. Pedro, quien tantas veces había sido el más osado en hablar, ahora guardaba silencio. Miraba fijamente a Jesús, intentando comprender quién era realmente aquel hombre con el que habían estado caminando. Había visto milagros antes. Había visto enfermos sanados, demonios expulsados, incluso el agua convertida en vino. Pero esto era diferente. Había desafiado la misma naturaleza. Juan cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa fresca le secara las gotas de agua en su rostro.
Recordaba las historias de la Torá, los relatos de la grandeza de Dios. El mar rojo abriéndose ante Moisés. La voz del Señor tronando desde el Sinaí. El poder divino guiando a su pueblo. Y ahora, aquí, ante sus propios ojos, algo igualmente grandioso había ocurrido. Mateo tragó saliva. No podía ignorar la pregunta que ardía en su interior, la pregunta que probablemente todos estaban haciéndose: si Jesús tiene este poder, ¿qué significa realmente? No era solo un maestro. No era solo un profeta. Era alguien mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Jesús los observaba en silencio. Sabía lo que estaban pensando, lo que sentían. Sabía que aún no comprendían completamente quién era Él, que sus corazones todavía dudaban en lo más profundo. Pero también sabía que este era solo el comienzo, porque no era la última tormenta que enfrentarían. No sería la última vez que sus corazones se llenarían de miedo. Las pruebas aún estaban por venir. Pruebas que sacudirían sus almas hasta lo más profundo. Verían milagros aún mayores, sí. Pero también enfrentarían persecuciones, rechazos, desafíos que pondrían a prueba su fe de formas que ni siquiera podían imaginar en ese momento. Y entonces, cuando el miedo volviera a intentar apoderarse de ellos, cuando el mundo pareciera venirse abajo, recordarían este momento. Recordarían la tormenta. Recordarían el poder de su Maestro. Y poco a poco, su fe crecería hasta volverse inquebrantable. El barco siguió avanzando suavemente sobre el agua tranquila. La noche ya había caído por completo y el cielo estaba despejado, iluminado por miles de estrellas. La tormenta había pasado, pero la lección permanecería grabada en ellos para siempre. Y así es con nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos en medio de tormentas en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos sentimos como aquellos discípulos en la barca, luchando contra un viento feroz, sintiendo que el agua nos arrastra, que vamos a hundirnos? Nos desesperamos. Nos llenamos de miedo. Creemos que estamos solos. Pero nunca estamos solos. Dios está en nuestra barca. Aun cuando parece que duerme. Aun cuando sentimos que no nos escucha. Porque la fe no es solo creer cuando todo está tranquilo. La fe verdadera se demuestra en la tormenta. Si estás enfrentando una tormenta en tu vida, si sientes que el miedo te está consumiendo, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. Él tiene el poder para calmar cualquier mar, para traer paz en medio del caos. Solo tienes que confiar. Si crees en el poder de Dios, si confías en que Él tiene el control, escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio. Las horas transcurrieron lentamente mientras la barca avanzaba por el lago en completa calma. El agua reflejaba el brillo tenue de la luna, como un espejo inmenso que se extendía más allá del horizonte. A pesar de que la tormenta había pasado, la atmósfera seguía cargada de algo que los discípulos no lograban describir del todo. Era una mezcla de asombro, reverencia y una sensación inquietante de pequeñez ante la grandeza de Jesús. Cada uno de ellos estaba sumido en sus propios pensamientos. El miedo todavía palpitaba en sus pechos, aunque ya no por la tempestad, sino por la impresionante demostración de autoridad que acababan de presenciar. Desde niños, habían escuchado historias sobre los profetas, sobre cómo Dios había usado a hombres como Moisés y Elías para realizar señales y maravillas. Pero Jesús no había invocado el nombre de Dios ni había levantado una vara como Moisés en el Mar Rojo. Jesús simplemente había hablado, y el mar le obedeció. Pedro, que solía ser el primero en romper el silencio, permanecía con la vista fija en el agua. Sus manos, que aún temblaban ligeramente, se aferraban con fuerza al borde de la barca. No podía olvidar el pavor que sintió cuando la tormenta rugía a su alrededor, el momento exacto en que pensó que todo estaba perdido. Pero más aún, no podía olvidar la mirada de Jesús cuando lo despertaron. No fue una mirada de miedo. No había desesperación en él. No había urgencia ni pánico. Solo una calma absoluta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe?
Esas palabras retumbaban en la mente de Pedro como un eco interminable. ¿Cómo podía Jesús esperar que no tuvieran miedo? Era natural sentir pánico en medio de una tormenta que parecía destinada a hundirlos. Era lógico preocuparse cuando la barca se llenaba de agua. Pero Jesús había hablado como si el miedo fuera una elección, como si confiar en él fuera más real que el rugido del viento. Y ese pensamiento lo inquietaba profundamente. Juan, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, intentaba orar. Pero su corazón latía con tanta fuerza que las palabras no le salían. Él siempre había creído en Jesús. Desde el primer momento en que lo vio, supo que era diferente a cualquier otro maestro. Pero esta noche había visto algo que iba más allá de lo que su mente podía procesar. La pregunta flotaba en su interior, punzante como una espina. ¿Quién es este hombre, que hasta el viento y el mar le obedecen? Todos estaban pensando lo mismo, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. La respuesta era demasiado grande, demasiado trascendental. Mateo miró a Jesús, quien permanecía sereno, su semblante iluminado por la luz de la luna. No parecía sorprendido por lo que había hecho. No había en él ni rastro de orgullo ni de vanidad. Simplemente estaba allí, tranquilo, como si fuera lo más natural del mundo que la tormenta le hubiera obedecido. Fue en ese momento cuando Mateo se dio cuenta de algo que lo estremeció hasta lo más profundo. Nosotros estamos tratando de entender quién es él, pero él ya sabe exactamente quién es. Jesús no tenía dudas. No tenía inseguridades ni miedos. Mientras ellos luchaban con sus pensamientos, tratando de darle sentido a lo que habían presenciado, Jesús simplemente era. El resto del viaje transcurrió en silencio. No hubo más palabras, porque no eran necesarias. Todos sabían que algo en ellos había cambiado para siempre. Y así sucede en nuestras vidas. Dios nos lleva a través de tormentas no para destruirnos, sino para transformarnos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como aquellos discípulos? Perdidos. Atrapados en medio de una tempestad, con el viento azotando nuestras vidas y las olas amenazando con hundirnos. En esos momentos, el miedo nos paraliza. Nos sentimos abandonados. Nos preguntamos por qué Dios no interviene. Pero Dios siempre está presente. Aun cuando parece que duerme. Aun cuando sentimos que no nos escucha. Porque la verdadera fe no consiste en creer solo cuando todo va bien. La verdadera fe se demuestra en la tormenta. Si alguna vez has sentido que el miedo te ahoga, si alguna vez has dudado de la presencia de Dios en medio de tus dificultades, hoy es el día para confiar. Hoy es el momento de recordar que Él sigue en tu barca. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesús tiene el poder de calmarla. Si crees en el poder de Dios, si confías en que Él tiene el control, escribe en los comentarios: Jesús es mi refugio. La barca finalmente llegó a la otra orilla. El agua, ahora en completa calma, reflejaba las estrellas como si el cielo y el mar fueran uno solo. Los discípulos descendieron en silencio, aún asimilando lo que habían vivido. Pero algo en ellos había cambiado para siempre. Pedro caminó unos pasos, sintiendo la arena fría bajo sus pies. El miedo que lo había paralizado en la tormenta ahora parecía insignificante comparado con la revelación que había recibido. Juan, con el corazón todavía acelerado, miró a Jesús con una mezcla de asombro y reverencia. Las palabras no eran necesarias. Todos sabían que estaban en presencia de algo más grande de lo que jamás habían imaginado. Y entonces Jesús los miró. Su mirada no era de reproche. No nos juzgaba por haber sentido miedo. No nos reprendía por haber dudado. Su mirada era de amor. Porque Jesús no busca discípulos perfectos. Busca corazones dispuestos. Personas que, a pesar del miedo, decidan confiar. Que, a pesar de la tormenta, elijan creer. Y así es con nosotros. La vida nos pone en medio de tempestades. El viento sopla con fuerza, las olas amenazan con hundirnos y el miedo nos susurra que todo está perdido.
Pero en medio del caos, Jesús sigue estando allí. No importa cuán fuerte sea la tormenta. No importa cuán grande sea el problema que enfrentas. Dios tiene el poder para calmarlo todo. Él no promete que nunca habrá tormentas en nuestra vida, pero sí promete que nunca nos dejará solos en ellas. Hoy, Dios te está llamando a confiar, a creer cuando todo parezca oscuro, a mantener la fe incluso cuando el miedo intente paralizarte. Porque la verdadera fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Si hoy decides confiar, si hoy decides entregarle tus miedos a Jesús, escribe en los comentarios: Jesús, calma mi tormenta, porque Él es más grande que cualquier tempestad. Que esta historia quede grabada en tu corazón. Que, cuando vengan los vientos fuertes y las olas furiosas, recuerdes que Jesús sigue en tu barca. Y que, con una sola palabra, Él puede calmarlo todo. Jesús transforma vidas. Si lo crees, compártelo.